Muy buenas noches, soy Jesús Carreón y estamos hoy en este programa que se llama Plural, con el doctor Gilberto Herrera. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Aquí estamos. Por esta su casa. Buenas noches a todos, ¿eh? Y sí, me siento como en casa. Muchas gracias. Qué bueno, doctor. Sí. Vamos a hacerlo muy suavemente para que venga rápidamente y nos cuente tres cosas importantes. Primero, ¿quién era? Ajá. ¿Quién era cuando hace mucho tiempo? Ajá. Y cómo la vida lo fue llevando a ser quien es. Uh-huh. ¿Quién es? Uh-huh. ¿Y qué quiere ser? Uh-huh. ¿Y por qué? Uh-huh. Porque leí una anécdota de un tal Platón, Uh-huh. que hablaba acerca de la política y la ética, y me pareció un dato muy interesante. Entonces, en estos tiempos en los que, pues, yo creo que la política está escasa, y encontramos con que en lugar de tener un grupo ciudadano, tenemos un nicho de mercado, y en lugar de tener un candidato a un puesto de elección popular, tenemos un producto. Un artista, una vedette. Sería interesante saber el por qué y el cómo, ¿no? Uh-huh. Y cómo nos llegamos a este momento. Uh-huh. Así es que, pues doctor, el micrófono es todo tuyo. Gracias. ¿Qué fui, pues, o de dónde proviene uno? Vengo de una familia de profesionistas. Mi padre es abogado, mi madre estudió biología y tuve, yo creo, la fortuna de tener una madre de tiempo completo. A pesar de ser profesionistas, se dedicó a cuidarnos. Y pues eso la convirtió en pues, mi profesora de toda la vida. Yo creo que mucho de lo que uno es actualmente pues fueron esas cuestiones que una mamá te va dando. Yo me acuerdo de chiquito, yo a mi hermano nos compró un microscopio, sí, siendo ya biólogo pues natural, pero además más allá del microscopio pues todo lo que nos decía, nos contaba, qué veíamos ahí, nos lo explicaba. Yo creo que eso despertó en mi hermano y en tu servidor pues esa pasión, ¿no? por la investigación, por conocer cosas en ese sentido. Mi papá es abogado, un excelente, pero más allá de abogado, un lector asiduo. Y ese ejemplo, yo creo, de ver libros en casa, de siempre verlo leer, pues es otra cosa que te transmite. De tal manera que sí, provenimos, yo creo, mis hermanos y yo, de una familia que lo único que nos heredaron, y yo creo que es súper valioso, pues es pues la honestidad, la cultura del trabajo y del esfuerzo, porque no nos pudieron, y qué bueno, que heredar nada económico y demás. Y yo creo que ese es la historia de muchos mexicanos, y yo creo que eso es lo que tenemos que tener, ¿sí? Y bueno, y así fuimos creciendo. Somos 4 hermanos, una mujer, 3 hermanos, y todos fuimos pues la obligación de ser profesionistas, pero más allá de profesionistas también pues de continuar con un posgrado, etcétera, ¿no? Siempre superar a los padres, eso nos ayudó. De tal manera que sí, tuve la oportunidad de tener una maestría, de estudiar un doctorado en Hungría, siendo un país socialista. Entonces igual de motivante hacer un postdoctorado en Japón, siendo un país muy capitalista. Entonces esos contrastes nos traen mucha enseñanza pues en lo que uno es actualmente. Pero yo creo que si me preguntaras qué es lo que uno es, yo creo que es 90% los padres y el 10% pues las oportunidades académicas y de vida que uno vamos teniendo. ¿El hombre es salud y circunstancia? Yo creo que sí, sí. Así nació y creció Sí. Gilberto Herrera. Se fue por la ingeniería. Ingeniero soy, sí. Y acabó de rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Exacto. Política. Política académica. Yo creo que hay que empezar a hacer afuera también, ¿eh? Política académica y no política de grilla, que eso es lo que estamos inundados en la mayoría de los espacios fuera, pues, de la universidad, sí. Dentro de la universidad, ¿no? No, yo creo que no.
La universidad ha cambiado y es una cuestión, yo creo, que le da orgullo a muchos universitarios, porque ya no es de grilla, es ya de ideas. Se decide un rector o un director en debates y por lo tanto las propuestas, y ya no en la compra de tiempos completos o en regalar dieces a los alumnos o amenazarlos con NAs, nada de eso. Entonces, por eso yo creo que la universidad, porque además la política es una ciencia, y eso es lo que hay que hacer, ciencia. Y yo pues hablo que lo otro es grilla, ¿sí? Entonces... Sí hay universalidad dentro de la universidad. Sí, claro, y es muy diferente el estar en un espacio en la Facultad de Filosofía que estar en un espacio de la Facultad de Ingeniería, o de Psicología y Derecho y Medicina. Cada profesión tiene su cultura propia, ¿eh? Y eso la hace rica. Se dieron por muchos años esta idea de crear universidades tecnológicas. Grave error, yo creo, en este país, porque se está perdiendo ese conocimiento que nos dan las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Que es lo que hace rico una universidad. Yo siempre lo decía, o sea, sobre todo, me acuerdo, en el 2011 que nos tocó contraer por la universidad, y después en la educación pública, ante la defensa de las universidades universales, pues como tú ahorita lo mencionaste, que sí, o sea, las ciencias exactas, sobre todo las técnicas, tomando una analogía del cuerpo humano, son como las manos, brazos y piernas de un cuerpo. Y tú piensas que son la parte más importante, ¿no? Porque con ella corres, con ella puedes caminar, con ella pues haces cosas y demás. Pero las ciencias sociales son los ojos, para decirte para dónde caminar y qué hacer. Y las humanidades son como el corazón que te permite de esas cosas y esos caminares hacer magia, crear y generar toda una cultura, ¿sí? Porque cultura, acuérdate, a diferencia de natura, es todo lo que el hombre ha hecho. Y sin corazón, pues no creas cultura. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, tenemos, yo creo, universidades tecnológicas que son un poco ciegas. Y entonces creamos gente que sean simples empleados, robots, etcétera. No hay un cuestionamiento de la ciencia y tecnología que este país debe tener. No hay un cuestionamiento hacia dónde dirigir precisamente la educación, etcétera. Y eso nos lo dan las otras. Entonces, aunque uno estudie ingeniería, pero tener de vecinos a las facultades políticas permite esos diálogos y esos cuestionamientos que pues hacen mover una universidad. Entonces yo creo que las universidades tecnológicas, está bien, que llamen tecnológicas y politécnicas, pero deben de tener y enseñar la historia, porque sabemos la historia, incluso de la tecnología o la historia de la ingeniería, y sobre todo mexicanos, no sabemos para dónde vamos, y pues deben tener también ciencia de filosofía, porque la filosofía de las utopías es lo que puede mover lo que estamos de alguna manera desarrollando pues en concepción de ciencia y tecnología. Entonces yo creo que en ese sentido sí, la universidad es un gran espacio de pensamiento, se ha metido como tal y esperamos que siga siendo y se mantenga como la conciencia crítica pues del país y de la nación, ¿sí? Hay conciencia crítica en el país y en la nación. Vivimos una utopía ahorita, por ejemplo, en este juego histórico, político, que se llama la Cuarta T. ¿O usted cree que sea una distopía? No, yo creo que, ahora, si parafraseamos a Galeano, acuérdate, la utopía te permite caminar. Si no hay sueños, ¿para dónde darle? Entonces yo creo que eso es lo que está poniendo el presidente. Esperemos que esa utopía se hagan realidades, pero por lo pronto ya ya es un camino que hay que caminar y avanzar. Somos el 13ª economía más importante del mundo, o sea, de cientos de países somos el 13º más rico del mundo, y no puede ser que tengamos más de 50 millones de los más pobres del mundo. Entonces yo creo que esta cuestión del presidente de que todos compartamos, ¿sí? La riqueza y bondades y de este país, y no solo en lo económico, ¿no? Lo cultural, lo político, y es vital. Porque hablo no solo de lo económico, porque sí hay programa de sentido, pero también habla de lo político, ¿sí? Un partido Morena abierto a la sociedad, a la ciudadanía. La gente critica 13 inscritos. Yo digo que eso es una gran riqueza. Muchos de ellos son ciudadanos y tuvieron la oportunidad de inscribirse. En otro partido no los aceptarían, ¿no? A ver, aquí solamente con carta de recomendación. O sea, si alguien de aquí, si nosotros te queremos postular, pero tú no te puedes autoinvitar.
¿Quién Y te dio aquí la sí, patada, no? Sí, y aquí sí llega la gente. Y militantes igual, que pues de repente dicen quién los conoce, no importa. Pueden inscribirse. Y eso es una riqueza que solo este partido ha permitido, y que yo lo veo como una riqueza y no como un defecto. Qué bueno que hay 13, sí, que esto no es un club de Toby, que esto es para nosotros, y está abierto a que todo el mundo participe, porque los partidos han secuestrado la política de este país y por lo tanto la posición y la función pública de este país. Y como tú dices, ¿cuántos de ellos valen la pena? ¿Sí? ¿Y quién lo decide? Y si son lo mejor de este país o no. Entonces, ese es el gran... Tal manera que hemos llegado a una política en donde votamos por el menos peor. ¿Sí o no? Sí, no, bueno. Y hemos creado una cultura de la resignación, pues así son las cosas ya, pues ¿qué hacemos o no? Y eso es lo que cambia aquí, ¿sí? Porque se abre pues a este espacio. Entonces yo espero que cuando se abran presidencia municipal, diputados y demás, igual existan diferentes gentes. Y que además, ¿por qué la política tiene que ser de gentes conocidas? Si esto no es de artistas, tú mismo ahorita lo mencionaste al inicio, ¿sí? Ni de futbolistas. Debe ser de gente capaz de gobernar. Y la función del partido es más bien que la gente, o sea, dar a conocer a toda la población esa gente capaz de gobernar para que la puedan conocer. Pero que un partido ande buscando estrellas de cine o estrellas del deporte y demás, porque esa es la función para poder ganar una elección, porque son conocidos, yo creo que es un grave error. Entonces, no, yo feliz de que haya 13 y que incluso la mayoría sean desconocidos, que jura lo que tienen y puede ser más capacidad que los reconocidos que nos inscribimos, incluyéndome a mí. Bueno, entonces, eso se va a comprobar. Exactamente, pero el partido es el que debe de generar esos espacios, como ese que tienes tú. Ojalá y aquí pasemos los 13. Yo espero. Sí, yo espero que sí. Y la gente va a poder ver y decir, oye, ese no lo conocía, pero ahora que lo oí, qué inteligencia y qué sería y demás. Porque además, esa gente que no se conoce es porque ha estado trabajando, no está en la sociedad. Está trabajando en el desarrollo de este país. Porque los políticos cuando no tienen un puesto público, no hacen nada, están ahí en su casa porque no saben hacer otra cosa más que dedicarse a un puesto público, que después con puesto público tú lo ves y era la crítica que me hacían, ¿sí? Se dedican nada más a estar como estrellas de cine, ¿verdad? Juntando gente y saliendo en los periódicos y demás, y no realmente en el trabajo del cambio de las realidades que este país necesita. Entonces, todo lo contrario, ¿eh? Entonces yo espero que sí, y me va a dar gusto que los invites para demostrar esa hipótesis, teoría que tengo, que vas a ver cómo la gente no conocida es más capaz que la gente que conocida. Veces, sí. Pero ¿dónde hay esa ruptura? Porque la política es una ciencia, efectivamente, sí, pero también la administración pública. Sí. Es decir, cuando se tienen que juntar esas dos, sí, para poder, pues no sé cómo decirlo, colapsar Pero la política es parte de la misión política, digo, la misión pública. ¿Qué es la política? ¿Sí? Los mecanismos, o la serie de estrategias y acciones que necesitamos hacer, o sea, hacer política pública, ¿ve? Para poder lograr este desarrollo o estos cambios que tenemos. O sea, la función de un alumno, yo se lo decía a los alumnos de ciencias políticas de mi universidad, oigan, a ver, necesitamos sacar una propuesta, por ejemplo, de salud pública del país. Ustedes son los que tienen que diseñar las políticas de salud pública del país. ¿Cuáles son? No, pues no sabemos, pues ahí sí ya fallaron. O sea, ustedes deben ser capaces de generarme la política de ciencia y tecnología. Y si no saben ciencia y tecnología, están fritos. Ustedes tienen que sacarme la política de salud, y si no saben de salud, están fritos. Ahora, no pueden ser conocidos, pero sí deben de hablar el lenguaje de los ingenieros, el lenguaje de los médicos, el lenguaje de todo mundo para poder desarrollar políticas públicas. Entonces, al revés, los políticos que conocemos no saben nada de misión pública y no saben tal vez nada de política, y deberían de saber, porque se confunde la política con esta cuestión como de estrellas de cine, ¿no? Que un buen discurso, el salir aquí, salir allá, y el verlos todas las mañanas desayunando con otros políticos, no sé haciendo qué. Entonces hemos convertido la política en una cultura de palancas. Yo te ayudo para que después tú me ayudes. Y de cáeme bien. Y no, exacto. Y me debes un favor y después me lo pagas. ¿Sí? Y entonces ya no importan las leyes ni las reglas porque todo es de palancas. Oye, me falta este documento, pues háblale a ver a quién conoces que te la salte o no. Generalmente. Y así le hacemos. Por eso en la universidad cambió.
la admisión de la universidad era por palancas y se quitó eso, es méritos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer un alumno? Ponerse a estudiar. Ya no buscar a ver a quién conoces, oye, ¿conoces a alguien? No. Sí, pónganse a estudiar, y así va a salir. Y así deberían de ser esto. O sea, yo sí creo que hay que poner el examen de admisión a todo candidato a diputado, todo candidato a senador, y si lo pasa... Y uno psicológico. También, sí. No, pero sería interesante. Claro que sí. Pero bueno, eso es lo que sí necesitaríamos de alguna manera lograr en ese sentido para que sí, la mejor gente de este país esté ahí. ¿Sí? Y hay dos escuelas, y yo te lo decía, una es la escuela de la vida, y esa a veces la gente que ha pasado por ahí tiene una superioridad de conocimiento y de soluciones sobre este país, que la escuela pública, pues hablemos la universidad, ¿eh? Sí. Si alguien tiene ambas, oye, pues fabuloso. Ayer lo decíamos. Pero yo no creo que la escuela sea universitaria sea el único, o sea, tampoco quiero, o sea, heredamos, yo creo, lo peor y mantenemos lo peor de la cultura española, ¿no? Eso de los títulos nobiliarios. Soy doctor, entonces llámeme doctor, porque o soy licenciado, o sea, es título nobiliario de conde o duquesa, etcétera. Eso es lo que tenemos ya que quitarnos. Y luego cuando llegan al poder se comportan como de si tal manera que se hizo un estudio universitario al revés, o sea, qué bueno que sabes más, pero eso significa que el título te lo da el todo. O sea, ahora sí, como dicen muchos jóvenes, yo creo que aquí tampoco se puede decir groserías, pero sí se puede. Así, el grado de doctor no te quita lo lejos. Exacto, gracias para no Dicen que lo que Natura no da, Salamanca no lo otorga. Exactamente, y hay gente que tiene grado de eso y no le ha quitado. O sea, entonces no busquemos el título nobiliario, busquemos los conocimientos, y te digo, unos los da sí el caminar de la vida, y esos son los más difíciles de obtener, y otros sí el aula. Pero tampoco debe ser ni uno ni el otro, debe ser, te digo, y entonces, de tal manera que no debe ser por títulos, a ser licenciado para ser diputado, etcétera, ¿no? Pero sí debe haber un examen de admisión de otro estilo, más el psicológico, porque después llegan ahí y se marean, ¿eh? Con un ladrillo. Se pierden todo, sí, se pierden totalmente, y eso es lo que sí debe de cambiar. Gilberto Herrera deja la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, compite por una senaduría, gana la senaduría. ¿Y quién es ahora Gilberto Herrera? Sí, bueno, soy senador, agradecido en ese sentido con la oportunidad. En un momento, en aquella época, me acuerdo perfectamente, en donde era un estado bipartidista, solo dos partidos, y Morena iba a perder, ¿sí? En ese momento, que era enero, febrero de hace ya 2 años, esa era la realidad, pero no importaba, yo decía hay que participar. Y además, platicando, había un convencimiento de que valía la pena participar en ese sentido, ¿no? Si te hubiera invitado al PRI. Lo hizo en su momento, bueno, en su momento muchos lo hicieron y a muchos dije que no, y así era mi idea. Aquí de alguna manera me convencen en el sentido de compartir mucho de lo que uno creía. Nosotros hicimos, de alguna manera, entrando en la universidad, esta cuestión de la austeridad. O sea, nosotros teníamos rectores, o al menos los anteriores rectores a mi persona, tenían carro pagado por la universidad, chofer, gasolina, se les pagaba también a la gente que ayudaba en la casa. Eran marqueses, duques, sí, exacto. príncipes. Y tenías también para gastos de representación para que comiendo afuera se te pagara, todo eso se tenía. Celulares, etcétera. Y no solo el rector, también los secretarios. Y yo decía que no se valía tener un rector esos privilegios mientras tenían estudiantes que no tenían ni para el transporte, para comer. Y eso mismo lo planteaba el presidente, el de la austeridad. Claro. ¿Sí? Entonces ahí había una coincidencia. Nosotros teníamos esa idea de poner más recursos donde más se necesitara. Entonces todas nuestras alumnas, madres solteras, tenían una beca, que es muy similar al presidente también, ¿no? Todos los adultos mayores tengan un apoyo. Todos los alumnos nuestros con alguna discapacidad tenían una beca también, igual en ese sentido. Entonces había muchas coincidencias que platicar en ese sentido. Dije, mira, o sea, por aquí sí va, ¿sí? Por aquí sí va. Y bueno, en ese sentido, sin importar si se iba a ganar o no, participar por esas coincidencias, pero bueno, se ganó la primera minoría y se representa en sentido, en un espacio en donde, si te fijas,
todos los políticos, o todos los grillos, digamos, ya no hay que darle mala fama a la palabra política, que dijimos que es una ciencia. Todos los grillos es su mayor aspiración ser senadores. Claro. Y toda la vida se la pasa. Entonces imagínate uno, a primera, un partido me ofrece la mayor aspiración y además se logra, ¿no? Pues un agradecimiento en sentido y también ese compromiso que se tiene en esa participación, de tal manera que, bueno, somos senadores, y en la parte que me dijeron que esperaban porque el por qué incluir un académico, ciencia y tecnología, estamos en la ciencia y tecnología, participando fuertemente en la parte de educación, la reforma educativa, ahorita actualmente en la ley de educación superior, lo que podamos participar, sobre todo siendo rector de una universidad, con mayor razón, y otros temas en ese sentido. Sin embargo, bueno, el señor presidente nos solicita, habiendo ya ganado el Senado, que lo apoyáramos con la delegación de bienestar, los programas sociales en Querétaro. Entonces fui 3 meses senador, 2 años delegado y llevo 1 mes más de senador. Entonces llevo 4 meses senador y 2 años delegado. Entonces soy más delegado que senador. Aunque actualmente ahorita estoy cumpliendo esa responsabilidad. A mí ahí me voy a saltar en la parte de quién es Gilberto Herrera, porque ya sabemos todos quién es Gilberto Herrera. Pero hay una parte que a mí personalmente, hoy salió una nota en la que decía que el agua está cotizando en la Bolsa de Valores. Uh-huh. Y yo sé que ese ha sido tu trabajo como senador, sí. Una lucha importante. Sí. Y yo creo que esa es la lucha. Claro. No solamente es una muy importante, es la lucha para el futuro y el presente del mundo. Sí. Me gustaría mucho preguntarte, que me contaras qué pasó ahí, qué está pasando. Bueno, tú sabes que ha sido una política ya de muchas décadas, no del presidente anterior, yo no quiero culpar a ningún presidente, es una política, ya lleva 30 años, de privatizar todo, ¿sí me entiendes? De tal manera, yo lo decía en un programa anterior, o sea, el gobierno se ha hecho chiquito y por lo tanto la conducción y dirección de a dónde llevar este país ya es muy pequeña por parte de un presidente de la República, cuando antes es como un padre de familia, pues que ya los hijos no le hacen caso. ¿Sí? Ya nada más llegan a dormir e incluso a exigir. De tal manera que actualmente el presupuesto de egresos, o sea, el presupuesto que tiene el gobierno, como parte de la riqueza del país, de todo el dinero que hay en el país, es solamente del 25%. O sea, el otro 75% está en manos de los otros, privado, y extranjeros, privados y todo. Esos otros tienen el 75%, y por eso esta pelea pues desigual entre el presidente solito contra estos grandes, que es el 75% de la riqueza del país. Hay otros países como Francia, ¿sí?, que incluso pues, es un gobierno fuerte y no han aunque han privatizado sus empresas, se quedan como socios para pues poner orden. Son socios de Renault, son socios de Air France, o sea, no la venden al 100%, digo así, a ver, y ahí voy a estar en la mesa de decisiones para que no abuses de los trabajadores, para que no, tu vida no es venir nada más a enriquecerte de nosotros. Asociamos. Exacto, y te dejo a ti, tú que tienes mucho tiempo, a que conduzcas, pero ahí voy a estar. Y México no, vendió todo, de tal manera que vendimos Teléfonos de México y de ahí salió el hombre más rico del mundo, claro. Y vendimos los bancos y después los extranjeros ya lo tienen y han hecho un gran negocio. Bueno, entonces, el 75% de la economía está en manos de otros y solo el 25% la tiene el gobierno. Y ese es el gran tema. Y entonces, en ese esquema, hasta el agua la estamos privatizando, siendo un bien público y de todos. La estábamos. ¿O la estamos? Está privatizada y va a haber un cambio de ley y se va a quitar eso. Ah, qué maravilla. Ya, eso es ¿Cuándo la es propuesta? eso? Ya está sometida, ya estuve en la Comisión de Recursos Hídricos, yo espero que el próximo año entremos en ese debate ya y en haberla hecho. Porque pues se han hecho negocios pues de todo, de la basura, de la tierra y ahora hasta del agua. Y entonces ese es el gran tema, o sea, hay empresas, pues, y bueno, vámonos a lo más ridículo que hemos caído y que tiene que ver también un poquito lo que se hizo en la universidad. El agua purificada, la de beber. El agua de beber, ¿sí? El costo que te cobra la Comisión Estatal de Aguas por cada metro cúbico en tu casa es de 20 pesos. Metro cúbico son 1,000 litros. Por lo tanto, cada litro de agua te vale 2 centavos. ¿A cómo te venden estas empresas extranjeras un litro pesos. De agua? 12 pesos a 20 pesos. Depende si la marca. Depende cómo andes de fifí. De 2 centavos a 12 pesos. Tu agua.
tu agua. Es un saqueo. Y el 90% del mercado lo manejan empresas transnacionales que están llenos de dinero afuera. Estamos como en tiempos del siglo pasado, principios del siglo pasado también, yo creo 1920, donde el petróleo igual se lo llevaban y no se quedaba aquí nada. Seguimos en la época de los espejitos. Exacto, espejos, oro por espejos. Muy bien. Exacto. Qué Entonces, barbaridad. el agua purificada, mi estimado, que es un bien nacional, el cual el gobierno federal no cobra nada, ¿sí? El que cobra son los gobiernos estatales, Los traslados, pero con ¿no? la idea de que los gobiernos estatales tú pagas 20 pesos el metro cúbico con la idea que ese dinero se use para que en comunidades donde no hay agua tenga el gobierno estatal un dinero para poder invertir allá y darle agua a las comunidades y a toda la población mexicana, porque es un derecho. Pues Cosa no, que, por cierto, se ha hecho muy mal. pues se ha privatizado y que el negocio lo hagan los otros. ¿Sí? O sea, aquí se menciona algo y el municipio no somos capaces de abastecer agua potable, que lo haga un privado. Y ahí viene el gran problema. Ese es el gran problema. Entonces, si mete el agua purificada, el robo, y nadie está diciendo nada. Y de tal manera que encuentras comunidades en Querétaro, Plazuela, en Peñamiller, que no tienen agua potable. Hay agua para bañarse y demás, pero no hay agua potable, señores. Entonces, porque está contaminada por las minas y demás, y la CEA le vale, perdón, sí no le le importa, vale. no le importa, y viven de comprar agua purificada. Estos precios, y como dices tú, siendo nuestra agua. Entonces, ¿dónde está el derecho a tener agua potable, que más es de todos? Entonces, ese es el gran problema de la presión del agua, ya el exceso. Olvídate de que hay un operador al que le pagas en tu fraccionamiento por un dinero por abastecerse de agua. No, aquí el gran robo que está haciendo en el agua purificada que estamos viviendo, y somos igual, así, no sé si sea un motivo de orgullo, así como somos el país que más consume refrescos, somos el segundo país en el mundo que más agua purificada tiene que comprar. Cuando, creo que somos de la misma edad, de chiquillos, jugamos fútbol y vemos a una llave, ¿sí? Y hasta la manita, mis hijos ya no saben usar la manita para beber agua con la mano, ¿sí? Nos la lavamos y así bebíamos y nadie nos enfermábamos. O sea, ya el gobierno dice que no hay agua potable porque hay un negocio por allá, ¿sí? Que hay que impulsar y demás. Entonces, eso es lo grave que estamos viviendo en ese sentido, y vamos a cambiarlo ya en ley. Eso me encanta. Sí. Ahora, para poderlo cambiar en ley, vienen unas elecciones Sí. que vienen el año que entra. Sí. Y en la cual Dimas y Gestas, por ponerles un nombre terrible, el PRI, el PAN y el PRD y varios grupitos de maleantes, se han unificado Sí. para competir por una elección en la cual, según las encuestas, tienen una probabilidad grande de ganar. Sí, claro. Si ganan, tenemos menos posibilidades porque nuestros diputados y nuestros senadores disminuyen el número y nos ganan en... ¿Qué posibilidades tenemos de que Gilberto gane la gobernatura? Bajo tu punto de vista. No quiero hablar de Gilberto, más bien la pregunta sería qué posibilidades tenemos de que Morena gane. Muy bien. Sea el candidato que sea y que hay que hacer ganar. Digo, que el partido elija. En ese sentido, y que no, en caso de gobernador no va a ser el partido, va a ser la ciudadanía el que elija, porque va a haber una encuesta a la ciudadanía para elegir al candidato de Morena, o sea, que el pueblo decida el mejor candidato que puede tener Morena, y eso es donde los ciudadanos pueden participar y demás. La también. democracia llevada a extremo. Exactamente. Muy bien. Entonces, no es sencillo el tema, porque ha habido una cultura en donde con dinero se ganan las elecciones, ¿sí? Y hay ex candidatos que han invertido hasta 300 millones de pesos en una campaña para ganar, porque saben que es un negocio. Y eso lo recuperan. No, o sea, ojalá fuera el sueldo. Con los negocios que hacen, en 6 meses recuperan esos 300 millones. Qué barbaridad. ¿O no? ¿Sí? O sea, ese es el gran problema. Entonces, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y mientras la gente por 500 pesos o 1,000 pesos de su voto, ¿sí? O 2,000, sí. ¿Con cuántos, o sea, así de sencillo, ¿con cuántos votos se gana en el Estado de Querétaro? 400,000 votos. A 1,000 pesos son 400 millones. Los tienen. Sí. Ya te dije la economía, 75%, y hay quien lo invierte. Simplemente este puente que se hizo último fue en 700 millones. O sea, y si ahí hay moche y demás, pues sale. Si el gobierno del Estado invierte casi 8,000 a 10,000 millones de pesos en pura obra pública, ¿sí? Pues el 10%, 20 o 40%, y que ya ha aumentado, pues sale
en un año recuperar esos 400 millones de pesos, mi estimado, sencillamente. Sí. Bueno, la y entonces pasada. Entonces los constructores le meten, Sí. porque después van a tener obras que, o sea... Ya tienen hasta las obras. Claro, entonces ese es el gran problema, ¿eh? El gran problema que tenemos es el que sí hay gente inversionista. O sea, si tú te fijas, hablemos ahora sí de historia, las riquezas que se generaron en México antes de los 80 fue basada en el esfuerzo, el desarrollo, ¿sí? O sea, una fábrica, hablemos de Maven, un tallercito, le echó ganas, hablemos también de Don Ruiz aquí, echándole ganas, vendiendo, o sea, gente que con esfuerzo salió. Sí. Los de ahorita... No los conozco. Por eso, pues ahí están, yo sí. Es con algún político, hicieron ricos, y entonces se hizo rico el político y se hizo rico el otro, con las privatizaciones y demás. Eso es el negocio. ¿Sí? O sea, ya no es por méritos, es por palancas. Ya no es por trabajo. Ya no es por trabajo, es porque ¿qué me das, qué te doy? Y ya la hicimos. Y ese es el gran problema que hemos construido en una complicidad, porque hay quien les da el voto, por 1,000 pesos o 500 pesos o por más. Ese es el gran problema que tenemos. Y por eso era importante tener 50 millones de pobres. Porque con 1,000 pesos hay democracia. Si esas 50 millones estudian y trabajan y ganan más, pues o me cuesta más o ya no, o no me van a aceptar con dinero darme el voto. Que es el problema, es el asunto cuando perdimos la clase media. La clase media pensante, ellos no andan por 1,000 pesos y dicen, no, sea ridículo, con lo que me dice que usted es así porque no va a votar por usted. Pero esa clase media se achicó. Y ya no decide las elecciones, la decide esa gran cantidad de pobres, y por eso ves gobiernos de derecha, más proindustriales, haciéndola también en los barrios populares y demás, porque ahí está, entonces con despensas y demás, tratar de ver cómo compran voluntades y después con dinero, porque esto es un negocio, le meto tanto y sé que saco tanto, y por eso el gran peligro de la reelección, ¿sí? O sea, ya vi que cuánto se saca en 3 años, pues vamos nosotros 3 años y métele el dinero que sea necesario para sacarlo. Y entonces ya no hay democracia. Alibaba y los 40 ladrones tomaron posesión. Exacto. Y eso es lo que, el gran tema complejo que se está viviendo en la democracia. Entonces, ese es el tema del 21, ¿eh? No es una lucha ideológica, no es una lucha de qué proyecto es mejor ni nada, es simplemente el dinero, exacto, el dinero versus el generar conciencia en la gente y decirle sí, tómalo, pero vota por quien tú decidas. O sea, o sea, el voto es secreto, nadie va a saber nada, tú dale y eso. Ese es el gran tema el conflicto que hay que trabajar, ¿eh? Y que hemos creado una cultura en la gente. Yo hice campaña en el 18 y mucha gente que me dijo, ¿y usted qué me va a dar? No, es que nosotros nos damos, no, pues entonces no me haga perder el tiempo. O sea, y otros te decían, a ver, yo ya no creo en promesas. Usted ahorita me da tantas láminas para mi casa y cuente con mi voto. Pero por adelantado, ya no confío en tantos que me han venido a decir que si ganan me la van a dar y se hacen patos. ¿Y qué se hace cuando pasa eso? Fíjate que lo que está proponiendo Morena es un tema muy interesante y que el presidente puso el ejemplo, penalizar la demagogia. O sea, si tú te fijas, todas las profesiones están legisladas de tal manera que si tú no cumples te meten a la cárcel. Si tú eres doctor y no me cumples te demando a la cárcel. Si eres abogado igual, arquitecto y todo. La única profesión que no se penaliza es la de los políticos. Ellos pueden prometer y si no cumplen no pasa nada. De tal manera que hay la cultura, prometer no empobrece. Tú diles que sí. Tú ve a una comunidad, oye, cuenten con ello. Oiga, que yo voy para diputado, no importa, usted me hace mi puente. Exacto, y cuenta con ello, y vote nada más por mí, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y que se está proponiendo, y más o menos ahorita en mis recorridos con todos los municipios, en el sentido del partido, todos lo han visto, y que el presidente puso el ejemplo, si a la mitad del periodo de cualquier puesto de elección no se cumple al menos la mitad de los compromisos, va para afuera. Y el presidente dijo que en 3 años se ponía otra vez bajo revocación de mandato, ¿sí o no? Me encanta. Pero no. Me encanta. Entonces hay que moverlo y bajarlo abajo. Entonces todo lo que ustedes firmen de compromisos, si a la mitad del periodo no lo cumplen, se van a ir. Yo tengo una propuesta para el senador. Sí. Hay en la Grecia antigua, en la parte, ¿cómo se llaman estos que eran guerreros? Eran espartanos. Los espartanos. Había un grupo que debería ser como los senadores, un grupo de pequeños, muy pequeñito, que era irrebatible casi lo que decían.
Pero al terminar su tiempo, eran juzgados. Y ya después del juicio, eran un poco salvajes ahí, si no, pues les daban cuello, ¿no? Pero no sería viable algo así. Es decir, también, y así el que no fuera a cumplir, pues ni para qué se mete, porque después me van a juzgar. Sí, esta posición es más noble porque no te vas a la cárcel, nada más es deja a otro trabajar, ¿no? Y sobre todo esa cultura de los presidentes municipales que cuando yo a veces los conocía me decían es que el primer año es para aprender, el segundo para chambear y el tercero ya para irme. Entonces, o sea, les pagábamos 3 años de puesto y solo uno trabajaba. Y el primer año, si vas a aprender, pues mejor páganos. ¿Cómo que te vamos a pagar por aprender? Entonces, yo creo que con esto cambia el escenario, porque cuando lo he expresado así en ese sentido, y hay gente que aspira, dice, no, ¿y por qué al año y medio la mitad? No, no es mucho y no sé qué. Le dije, a ver, ya este país necesita gente que desde el primer día sepa qué hacer, no ir a ver qué va a hacer. No voy a aprender. El primer día sepa qué hacer, entonces necesitamos pues que se pongan a estudiar. Y si usted sabe leer y escribir, no necesita ningún título universitario, sabe leer y escribir, podrá diseñar y saber qué compromisos va a poder cumplir y cuáles no, qué presupuesto tiene el municipio, qué no, qué recibimos, qué abusos hay en el presupuesto, cuánto se gasta en comunicación social, cuánto se gasta en choferes, cuánto es el salario que usted va a tener y demás, sabrá dónde podrá ahorrar, cuántos empleados tiene, sabrá también cuántos aviadores hay, cuántos puede ahorrar y a dónde lo va a destinar, y sabrá si va a poder firmar o no. Entonces ya no podemos andar a ver si aprende o no, año y medio no cumple, vámonos para afuera. Y se va a necesitar que el cabildo o los regidores no sean los cuates de él, nada de que vamos en planilla, que están todos mis cuates, yo y todos mis familiares que van a ser regidores, no, va a ser un grupo de morenos, pues, del partido que van a tener que vigilar que este candidato cumpla, y si no ellos lo destituyen. Yo creo que eso, y sí, me gustó la idea, ¿eh? ¿Por qué no? Pues sí, o sea, a ver señor, o sea, cuando un médico comete una negligencia, va para afuera. Cuando un tanque. Y ahí están los ejemplos, decía México con el terremoto. Todos los directores de obra, o si no hubo un DRO, quien pagó y construyó y demás, son responsables y van al bote. Entonces, pues senados y diputados, si no cumplieron el 100%, juicio. Fíjate, al año y medio van para afuera y yo creo que es un premio. Y si quieren seguirle, pues si no cumplieron, porque sí, cumplen medio año y después año y medio de descanso, porque ya trabajé muy duro este primer año y medio, sí. Yo creo que sí tenemos que empezarle ya a la política, darle nivel en este país y además exigir resultados. Son empleados del gobierno. A mí me pasó en el Senado una vez, en el Senado, y yo creo que en los diputados no es diferente, hay un ambiente de nobleza y de que son lo máximo, señor senador y demás, etcétera. De tal manera que de repente yo estando en la entrada veo una gente muy humilde queriendo entrar y tratándolos mal. No, a ver, usted no puede. Dije, oiga, esta es la casa de ellos. O sea, ellos son los dueños de su trabajo, de mi trabajo y demás. Tiene que dejarlos pasar. ¿Cómo está eso? Que no lo deja pasar porque los vio de chanclas, de guaraches y eso, y todos sospechó. Ellos son los dueños de esta casa, del Senado, no nosotros. Déjelos pasar, y sí, los dejó pasar. Pero ¿por qué tener que llegar a esa discusión? O sea, culturalmente debemos de cambiar esa parte. O sea, cualquier mexicano puede entrar al Senado con diputados, incluso para ver si están trabajando o si están dormidos en su curul y decirle, oye, bueno, despiértese y yo mejor me siento en su lugar y yo voto por usted. Te voy a contar una anécdota pequeña. Pues acabo de ir a la legislatura hace un mes. Aquí. Sí. Que van 2 veces al mes nada más a trabajar, ¿no? Pues yo creo que ese día no me tocó. Sí, pero van 2 veces, sí. Digo, de sesión. Sí, o sea, yo lo que decía, no es posible este trabajo. En el Senado y los diputados que según yo trabajan poco, bueno, en los congresos locales menos. No, aquí. Acá se trabaja martes y jueves, ¿sí? Y ponen los miércoles también porque hay comisiones 3 días de los 7. Y solo 6 meses al año. Y acá creo que son nada más 2 sesiones al mes. Y no te dejan entrar si no tienes cita con el diputado. Ándale. Y entonces dices, bueno, pero pues vengo a sacar mi cita con el diputado. No lo puedo dejar entrar. ¿Por qué no? Porque se molestan. ¿Cómo que se molestan? Si son mis empleados. Yo vengo a sacar mi cita con mi diputado. Sí. Pues hágale como quiera, no pasa. ¿Y por qué no paso? Ándale, así allá. Dices, nada más que más amables con la gente, un poquito usables, pero igual, al resultado el mismo, no pasan. Pues sí pasé. Qué bueno. Claro, porque tampoco iba a ser tan sencillito, ¿verdad? A la fuerza. Pues casi, pero sí se enojaron. Se enojaron un poco.
Y sí me parece vergonzoso que una legislatura que no ha cumplido ni con el 80% de todo lo que tienen está congelado. Sí. Porque hay una bancada que congela todo lo que no le conviene, y otra que pues pone todo medio mal o medio bien para que ver si le convino al otro, y es una negociación, un exceso de... Antes yo extrañaba a los políticos, doctor. Ahora los sigo extrañando. En este vacío. Hay un vacío de política y un exceso de partidocracia. Claro. Y entonces, a mí me gustaría saber cuál es el Querétaro que tú ves. Ya pasaron las elecciones. Ya supimos. Ganamos. El trancazo no es fácil. No. El gobernar esto... ¡Ay, hijo! Por eso yo decía que que también hacerles un examen psicológico. Sí. Porque gobernar esto, que es pequeñito, el segundo estado más chico de la República, que según las últimas encuestas estamos bollantes en todo. Pero eso es, yo creo que eso es un... o sea, lo mismo pasaba en la universidad cuando me hablaban. Eso también complejo en la universidad, pero el que sea chiquita y que Querétaro sea chiquito, yo creo que es lo que... Lo convierte al revés en una cualidad. Yo, pues ya ves, soy ingeniero, entonces yo manejo mucho la teoría de Newton de la inercia. Todo cuerpo tiene que permanecer en reposo o en movimiento, a menos que una fuerza lo quiera mover. Entonces, que sea chiquito es una roca chiquita, que puedes empujar y mover. Tienes que ser un estado gigante, hombre, de aquí a que la muevas. Complejo, entonces yo creo que eso es... Y segundo, le decía a la gente, porque hay gente con la idea de que no, ya hay que esto cambiarlo de noche a mañana, que es lo que le decía al presidente, y no sé qué es poco a poco. O sea, si tú tienes una roca y te vas corriendo y ¡paz! Pues nada más te vas a estrellar y te quedas. Cambio, si con paciencia te paras y le empiezas a empujar y a mover poquito a poco, que es lo que hace el presidente, se empieza a mover. Entonces, yo creo que Querétaro no se va a cambiar en un día, pero sí lo debemos de poder cambiar en 6 años, digo, con ese empujando, lo que sea moviendo, de tal manera que igual ahora viene la inercia, una vez movido, moviéndose, pues ya va a estar difícil pararla. Y eso es lo que está logrando el presidente. O sea, ya la gente adulta me dice, este es mi derecho, o sea, este es mi dinero, entonces ya no va a decir, el próximo presidente, sea de derecho o no, decir si se acabó adulto, me dejó de discapacidad, no, se va a meter en un monólogo, no. Entonces ya se empieza a mover. Y yo creo que eso ni va a poder haber recortes porque está en la Constitución, no va a estar tan sencillo, etcétera. Tenemos esperanza. Pero me da gusto que pudiste entrar al Congreso. Sí. O que te metiste al Congreso. Pues digamos que saqué mi celular y dije, pues vamos a grabar esta conversación que vamos a tener todos. Vamos en vivo, buenas tardes. Y pero sí, es verdaderamente vergonzoso que cuando lleguemos a la casa del pueblo, el pueblo no puede entrar. Porque además los que están adentro, que no son pueblos, pasaron a ser patricios. Sí, sangre azul. Son de sangre azul. Y cuidado y les digas que no, o que sí. No, que le digas su nombre. A ver, señor diputado, o sea, no me tuté. Perdón, doctor, por tutear. Pero es vergonzoso. Porque además tienen equipos, y esos equipos, hay unos que son todavía más patricios que los otros, más de sangre azul que el anterior. Oye, pero igual, tienen recursos para contratar asesores, pero contratan asesores de imagen, ¿sí? Porque digo, ya son artistas, no son legisladores, claro. Asesores de cargarle las cosas y abrirle las puertas. Me ha tocado estar en reuniones donde hay gente que acomoda la silla a la persona, ¿sí? Y se llega antes... Sí, a los eventos para ver si se va a sentar el diputado o el senador y apartar el lugar, y su agüita. No, hay que, digo, esa es la herencia española que no nos debe tener. Y la herencia de 30 y tantos años de gente que llega con 6,000 guaruras para que me cuiden, porque yo voy 15 minutos al Teatro de la República. Entonces, bendito sea Dios. Ahora, yo creo que ya se acabó. Y si te fijas, están para hacer legislación. Y cuando dicen que están trabajando en la calle, ¿verdad? Repartiendo despensas y demás, eso es su trabajo. Pero necesitan aparecer en la foto, en los periódicos para ser reconocidos. Y ahí, fíjate que sí, cada vez me convences más de juzgarlos. Sí. Gracias por tomarlo en cuenta. Objetivo, y de manera objetiva, como cualquier alumno. Al acabar el curso se le hace un examen de evaluación, reprobaste o no pasaste. Y te digo, yo no creo
que meterlos a la cárcel, pero sí, nunca más va a poder tener un puesto. ¿Sí? Ya tuvo 3 años aquí o 6 años, hay un examen de eso, ¿sabe qué? No, usted no es capaz. No, pero sí, llegó algo que lo regrese. Sí. Pero bueno, pero igual también de resultados, porque fue un empleo. Entonces, ¿sabe qué? Pues ya no puede volver a ocupar un puesto público de elección, regrese a ser maestro o para lo que se forjó en el inicio. Ojalá fuera a ser maestro, pero también hay que llegarle esa posibilidad. ¿Qué va a enseñar? Sí, ¿Qué va a enseñar? Entonces tenemos posibilidades, tenemos la fuerza para romper esa inercia de la piedra. Morena tiene todas las posibilidades de ganar, como lo hizo, ya lo demostró en la presidencia de la República, la mayoría del Congreso, tanto de senadores como de diputados, y la mayoría de los municipios del país. El problema es que en estados como este hay compra de votos y hay dinero. Como lo hay en otros estados también, como Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas y demás. O sea, así aprendieron a hacer negocios y a hacer las elecciones. Entonces, donde ha ganado Morena, donde no le meten dinero, sino esperan que con promesas, prebendas y otro tipo de cosas, o con rounds, esto es más difícil, pero acá no, acá sí esto es un negocio y hay una inversión fuerte. Ahora, aquí tenemos 2 años ya, con una campaña hecha por los partidos políticos, básicamente el PAN, y 2 o 3 rescoldos de micropoder que le quedan a otros partidos que están saliendo, que también son invitados y son bienvenidos. Y Morena aún no empieza una campaña. ¿Para cuándo se decide, por ejemplo? ¿Usted sabe cuándo es? Diciembre para el caso gobernador, y espero que en enero salgan los proyectos municipales, diputados y demás a más tardar. Que sí, es un tema tardío, pero yo creo que hay que adaptarse a eso, porque también si de antes se empieza a gastar tiempo en pre-campaña, entonces ¿a qué hora se gobierna? No, ¿a qué se gobierna? O sea, yo más bien criticaría a los que llevan 2 años que en lugar de estar trabajando y dando sus aprobaciones están dedicando a hacer campaña. Eso yo criticaría. Hay varios. Sí, en ese sentido. Yo creo que más bien es el trabajo el que debe llevar a lo que sigue. Entonces podemos empezar a hacer una campaña con alegría, como era la izquierda antes, porque eso es un asunto que nos ha pasado. Ahora, que esta izquierda que no es tan izquierda, con esa derecha que ya no es tan derecha, bueno, nunca fue derecha, es muy seria, rígida. ¿Cómo decían? Oswald decía que el traje de etiqueta de los mediocres es la solemnidad. Y está muy solemne este asuntillo. Yo los he notado, no a todos, gracias a Dios, pero a muchos que dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Podemos alzarnos a la alegría de tener una campaña con ideales, con principios y con proyectos. Y proyectos, exacto, propuestas, ideas. Sí, y que se tiene una ventaja. Ya no se debe ver utópico porque hay una realidad de 2 años de trabajo y con los resultados que ahí están, con todo y el desprestigio que se ha querido crear, en donde dices una verdad y te echas 9 mentiras y a ver qué pega. Pega la verdad. Pega la verdad. Exacto, entonces es lo que tenemos que trabajar. ¿Vamos por la verdad? Sí, claro. Muy bien. Un favor. Dígame. ¿Qué le pedimos al público que nos ve? ¿Qué le decimos? Porque todo el mundo le dice todo tipo de cosas tremendas el día de hoy. Ayer, por ejemplo, estábamos en un programa y de pronto nos cuentan que nuestra situación económica en México es espectacularmente buena comparada con el resto del mundo, a cómo hemos retomado el camino para la recuperación con lo del COVID. Yo dije, bueno, esto es como... Alguien dijo que esto era Amlolandia, ¿no? Las cifras nos demuestran que no vamos mal, vamos bastante bien comparados con otros. Las comparaciones son odiosas y mal de muchos, es una tontería, pero la cuarta transformación va bien. Sí, a ver, te digo, algo que yo he vivido mucho y caminado mucho es el otro Querétaro, ¿no? Fíjate muy bien. En términos económicos, el país ha tenido un decrecimiento del 8%. O sea, la peor crisis que hemos tenido en el país. Y entonces tú esperarías que la gente marginada del Estado pues, estuviera muriéndose de hambre y en la misión. Pues, si por sí andaba mal, ahorita anda de la patada. Y yo recorro todas las comunidades, he ido a las comunidades más lejanas y demás, y no ha habido eso. Gracias a una política
de bollos. Económica, social, diría yo. ¿Sí? ¿Qué te diría, por ejemplo, una política de que han tenido los demás gobiernos de construcción de escuelas? La diferencia de los dos gobiernos es que la hacían, el dinero se le daba a los gobiernos estatales, él contrataba una empresa y iba a construir escuela. Y aquí no, hace una política económica, social, de entregarle el dinero a los padres de familia. Inclusiva. ¿Sí? Y que los padres de familia decían qué van a hacer con ese dinero, sea construir un aula, sea darle mantenimiento, etcétera. Y que tienen la obligación de contratar gente local. O sea, no van a contratar una empresa, tienen que construir ellos mismos lo que van a hacer y pagarle a la gente local que lo haga. De tal manera que, si no saben herrería, van a tener que aprender a hacer herrería, porque no pueden contratar de otro lugar, traer un herrero fuera, porque tienen que generar economía local. Entonces hay empleo. Entonces tú no ves a la gente de que pues, ya no hay empleo en Querétaro ni en San Juan del Río, porque ahí sí hay empleo. ¿Sí? Hay muchas escuelas que se están construyendo y ves que la gente ya no tiene que salir afuera, ya se queda en casa, ya los papás, los hijos empiezan a reconocer a los papás, porque antes ¿cuál era su cultura? Salir el domingo en la noche o el lunes en la madrugada y regresar el viernes en la madrugada. Entonces eran papás de sábado y domingo nada más. Claro. ¿Sí? Y ahora ya no, están toda la semana en casa, ¿sí? Ya no tienen que gastar una renta en Querétaro más mal comer, ahí gastan su dinero generando economía local. Y lo mismo sucede con los adultos mayores, el dinero que se les destina lo gastan ahí localmente, o sea, no se les da en especie, no se les da despensitas, ni zapatitos, se les da dinero, y ese dinero lo gastan localmente y genera economía local. Cuando tú les das despensas, pues el único que ganó fue el proveedor de las despensas, ¿sí? Pero el de la miscelánea, ¿sí? O el de la tiendita de esa comunidad no ve nada, porque llegaron las despensas y se les dio y no generaron nada. Y en cambio, cuando se les da efectivo, que es otra política económica social diferente, ¿sí? Lo gastan ahí internamente. Entonces las comunidades, con los recursos que llegan de adulto mayor, con los recursos que llegan de discapacidad y demás, que se gastan localmente, ayuda a toda la comunidad, no nada más al beneficiario. Claro. Y te lo dice la gente, fíjate, ya es segunda vez que lo repito, me tocó ir en Arroyo Seco, allá lejos, a un operativo de entrega en efectivo, porque igual no hay bancos, entonces hay que llevarles el dinero, se les lleva, se les entrega y demás, ¿sí? Y entonces después, acabando ya, era en la Florida, en Arroyo Seco, para ser más específicos, al acabar ya el operativo, 4 o 5 de la tarde, voy a la tiendita a comprar un refresco. Ese señor ya no tenía cambio. Tenía un chorro de billetes de 500 porque todos los viejitos y toda la gente que fueron a comprar cosas ahí para regresarse a sus casas y comunidades cercanas. Entonces, ese señor, imagínate el económico que generó, que después él va a tener que comprar materiales cercanos y demás, etcétera. Tenía varios billetes de 500, Y yo que de tarugo también llevaba uno de ellos, pues me quedé sin refrescos y no, porque se le había acabado el cambio al señor. Entonces, y ese señor le está generando economía también a la gran empresa que está produciendo. Claro, es lo que decía el presidente. Que no tiene que pagar. Si la de abajo funciona, todos los de arriba. O sea, ocurre lo que le ha ido bien a Sabritas, a Bimbo, a todos, a los atunes, todo lo que la gente compra. Y entonces a mí me daba alegría ver a la abuelita diciendo que, porque a veces les pregunto, ¿y qué va a hacer? No, le voy a comprar sus zapatitos a mi nieto, le voy a comprar un mandil. Y entonces ves, afuera ese día, chorro de puestecitos vendiendo cosas. Entonces genera, y es una política de economía social, claro. Porque se puede haber dado el dinero en especie, ¿no? Despensas, etcétera, porque no se lo van a gastar en cerveza, etcétera, no. Es una política clara de todo el país sin intermediarios. Sin nada de que, exacto, se le da al gobierno estatal contrata una despensa y de la despensa a ver cómo llega. Como nos pasó, sí, nos pasó. Entonces, en esta cuestión de ahorita, tú no has visto, o sea, no he visto, pues, y he ido a las zonas más alejadas y más marginadas del Estado, no he visto gente muriéndose de hambre. Qué maravilla. Hay una economía que se está generando, y como dices tú, a fin de cuentas, el de la tienda, pues, no produce las cosas, tiene que comprarlas afuera, y también va en la cabecera de ese municipio, que es donde compra, y el de la cabecera, que además después compra en lugares más grandes como Querétaro, se va extendiendo la economía. Entonces, tú ves el dólar que está bien, tú ves la inflación que está bien. De hecho, se decía, ¿te acuerdas? Nos generaron una creencia que si el salario mínimo aumentaba, la inflación se nos iba a disparar. Se ha aumentado en un 40% el salario mínimo y la inflación sigue abajo. O sea, nos tuvieron engañados. De tal manera que tuvimos el salario más barato de toda Latinoamérica. O sea, un salario mínimo mexicano era peor que el de Guatemala.
que el de Bolivia, ¿sí? Que el de Colombia y cualquier otro país que vieras que dices, oye, pues si México es mucho más rico, con esa creencia de que iba a aprender y con la idea de que pues quien viniera a invertir de fuera, pues ahí está regalada la mano de obra para que tengas una mayor ganancia. Entonces, ¿qué es lo que me he encontrado, sobre todo en lugares donde es fácil observarlo? La leche, ¿sí? Yo cuando hablo con la gente vieja y demás, el productor de leche, ¿sí? En los 70s, el 60% del valor final era para él. El 60%. O sea, se vendía 10 pesos la leche, él tenía 6 pesos para él. El productor de leche, el que se fletó y alimentó a las vacas y lo ordeñaba. Actualmente es de 3 pesos. Y ahora sí, el coyote, el intermediario y demás se lleva los otros 7 pesos. Es lo que hemos hecho. Entonces, gente que ni trabaja, que ni se esfuerza, es el que se lleva toda la grasa. Y te lo pongo el punto de vista ahora de la tortilla. Híjole, ese es ¿Sí? un punto El de maíz, a nuestros productores de maíz se les paga entre 3 y 5 pesos el kilo, y el kilo de tortilla en 18. Y un kilo de maíz te produce un kilo de tortillas, ¿eh? Y entonces, me dicen que uno, pero si fueran dos, peor, todavía peor para nuestros productores de maíz. Entonces, el campesino que se la juega a sembrar con su yunta y rogando que llueve y demás, ¿sí? Y que si le va mal, le fue mal, y el otro, los intermediarios de todo lo demás, se maseca y todo ellos, la gran ganancia. Es el país que construimos, el que se diseñó, y es el que está cambiando el país con los precios de garantía, con los cambios y demás, de tal manera que si cuesta 18 pesos, ¿qué es lo justo que se lleve el campesino? ¿Qué es lo justo que se lleve el intermediario? ¿Y qué es lo justo de cada uno? Y es donde el gobierno tiene que entrarle. ¿Sí? Para poner un poco de orden, le está entrando. Entonces te digo, a mí me ha dado gusto ver las comunidades que ahorita en el COVID, número uno, libres del COVID, porque pues allá no llega, ¿verdad? Pero a su vez no se han vuelto más pobres, ni tampoco más ricos también. No ha avanzado la pobreza. No ha avanzado la pobreza, y sí hay que hacer otras cuestiones para ir generando lo demás. Entonces, ese sí yo creo que sí, la política económica, social que se ha enfocado ha sido excelente y la he vivido. Y soy ingeniero, yo para mí 1 más 1 da 2. Si fuera abogado, si fuera abogado y demás, te diría, no, pues la retórica y demás, no. Yo lo estoy viviendo en ver a la gente, ver las tiendas, siempre paso a las tiendas, siempre entro a las cocinas de las casas, bueno, si me invitan, para ver qué comen, ¿sí? Etcétera. Pregunto a los niños con qué vienes desayunado, qué cenas, qué comes, cada cuándo comes carne, etcétera, y no ha cambiado. O sea, a pesar de esta gran crisis y esta caída del país, esta crisis no se le ha pasado a la gente pobre como pasaba antes, que era el desempleo, el perdías tu casa, o sea, la gente humilde es la que pagaba el precio, con altas inflaciones, ¿o no? Y quien nunca la vivió fueron los ricos. Porque si tú te fijas en lo de Slim, ¿sí? Que en las crisis eran las mejores oportunidades donde él generaba crisis, ¿sí? Comprando empresas baratas, sí, ahí le iba bien. Ahorita por eso protestan, ya no hay negocio, pidan dinero prestado, pues para que nos toque, pidan esto y ya. ¿Cuántos siglos entendemos su modestia? Le van a apostar a todo a estados como donde pues son parte del gobierno. Claro. Y ese es el gran tema. Pues a toda acción hay una reacción. Y también ley de Newton. y la tercera, ¿verdad? Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias. No, a ti. Yo sí quiero pensar que el año que entra va usted a ser mi vecino. No, a mí me agradó mucho porque esto ya me se olvidó que estábamos en un programa, era una charla de amigos muy productiva para mí, y que creo que nos permitió intercambiar visiones, y me llevo una gran lección con eso de al final del periodo que hacer con nuestros políticos. Hay que cuidarlos. Porque yo estoy de acuerdo que sí necesitamos ya empezar a elevar el nivel, y mientras la educación militar es estricta, la educación normal es estricta, y las empresas son estrictas, pues los únicos, nosotros los políticos somos muy laxos, se levantan a la hora que quieren, trabajan a la hora que quieren, y si no producen no pasa nada. Y este país ya no puede aguantar una clase política de ese estilo. Y aunque pudiera, no queremos aguantar. Y entonces necesitamos, y eso sí le diría a toda la población, necesitamos cambiar eso. Depende de ustedes, no depende de los políticos, depende de un partido, y menos va a depender de una sociedad, ¿sí? Pensante, activa, y que presione por un cambio.
Cuando lleguen a comprarle su voto, agarren la lana y voten por el que ustedes les dé la gana. Exacto. Mira, ya suena bien. Ya tenemos una frase. Sí, está muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Esta es tu casa. Gracias. Cuando tú quieras. Te agradezco. Sé bienvenido. Cuéntanos, por favor, cómo van las cosas. Gracias, sí. Y pues esto fue Plural. Esperemos verlos pronto con pues, otro testigo, otro personaje. Ojalá aparezcan los 13, los 12 que nos faltan. Sí. Y muchísimas gracias. Soy Jesús Carreón y estoy a sus órdenes. Buenas noches.